siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Este será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Iba a ser una demostración del poder de ese reino, el reino de los cielos. Ya Jesucristo había proclamado, anunciado, enseñado varias veces sobre el reino. Pero una cosa es que alguien te explique, por ejemplo, lo que es saltar con un paracaídas. Que alguien esté sentado contigo en una oficina y te explique cómo es saltar con un paracaídas. Es una cosa. Y otra cosa es montarte en un avión y saltar con el paracaídas. Es otra experiencia. Nosotros, cristianos, que creemos en Dios el Padre que nos ama, en Dios el Hijo que nos salvó, Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios, que Él está con nosotros. Nosotros creemos en la palabra, en su reino, en su gracia, en su amor, en su cariño, en su cuidado. Pero todo eso se tiene que experimentar, porque la fe confía y la fe atrae el poder de Dios. Tiene que haber un poder, una demostración de poder en nuestra vida. Y Jesucristo demostró su poder, sanando a los enfermos, librando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Es el poder de Jesucristo, el poder de la resurrección, el poder de su santo presente Espíritu Santo. El poder que está en su palabra, el poder de su sangre, el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Todo en el reino de los cielos se demuestra con poder. Como dice primera carta de Corintios 4, versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que cuando viniera el Espíritu Santo, ¿qué íbamos a recibir? ¿Títulos o poder?
Él dijo que íbamos a recibir poder. Poder por la presencia, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ese poder que viene de otro mundo. El poder de la fe es el poder que domina en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que domina en el reino de los cielos? Salmo 103, versículo 19 dice que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todos están bajo el dominio del reino de los cielos. ¿Se den cuenta o no? Jesucristo, cuando vino Jesucristo a la tierra, todo cambió. Hasta entonces, el diablo, vamos a llamar, tenía barra libre. Podía hacer lo que quería. Pero cuando a unos 8 kilómetros o 10 kilómetros más o menos el camino que tomes de Jerusalén, allí en un pueblo muy pequeño, en Belén, en Betlehem, una jovencita llamada Miriam, nosotros la conocemos como María, una virgen, imagínate, una virgen, con su prometido esposo José. María a lo mejor tenía 15, 16, 17 años. José, a lo mejor 20, 21, 22. Probablemente no eran mucho más mayor. Cuando aquel niño nació en aquel lugar inestable, Dios vino a la tierra. Hasta entonces, Dios el Padre había hablado a través de los profetas, como dice la carta de los Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habló muchas veces y de muchas formas a los padres, a los antepasados, a través de los profetas. Pero cuando vino su Hijo, porque Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Si no sabes muchas cosas como cristiano, probablemente esto es lo más importante que tienes que saber, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la revelación más profunda, más poderosa que Dios el Padre le puede transmitir a una persona. Cuando estuvieron en el norte de Israel, en Cesarea Filipi, el Señor preguntó: ¿quién dice la gente quién soy? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles dijeron, algunos dicen esto, otros esto. Y el Señor dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, Simón, esto que has dicho, carne y sangre no te lo pueden revelar. Esto viene directamente del cielo. Saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, en esa revelación, en ese conocimiento está la vida eterna. La salvación, uno la recibe cuando recibe a Jesucristo como Salvador, como Rey, como Señor, sabiendo que Él es el Hijo de Dios. En primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5, el apóstol Juan, ya de edad avanzada,
Él escribe el poder que vence el mundo. ¿Quién es el que vence el mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo? Por eso, si tú no sabes muchas cosas y en lo profundo de tu corazón dices, lo único que yo sé es que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es bastante para tener la vida eterna. Esa es la revelación del Padre y del Espíritu Santo. Algunos le llaman profeta, y lo es, pero no solo. Maestro, lo es, pero no solo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo más importante. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Él, en Mateo 12, dice la Biblia, le fue traído un endemoniado. Un endemoniado le fue traído. Es interesante, querido oyente, que cuando tú lees la Biblia, te darás cuenta que los endemoniados no vinieron a Jesucristo para ser libres. Siempre los endemoniados fueron traídos. Yo sé que existen demonios, he experimentado el poder, las obras, la presencia, el poder destructivo de esos demonios. Varias veces lo he podido ver, estar presente. Pero conociendo la palabra de Dios y viendo lo que hemos visto, cuando alguien viene y dice, yo necesito liberación de poderes diabólicos, puede ser que sea verdad, pero mayormente es permitiendo que el Espíritu Santo trate el carácter y las costumbres. Porque la sangre te purifica instantáneamente. El perdón te salva instantáneamente. Pero luego hay una cosa que se llama una transformación que va poco a poco a través de la palabra y de la presencia del Señor. El Señor se toma mucho tiempo con nosotros. Él nos ama, Él nos aprecia. Él nunca se va a alejar de nosotros. Y Él toda nuestra vida, juntamente con el Espíritu Santo, nos ayuda a cambiar. Tiene que haber un cambio en el carácter. De ser una persona amable, cariñosa. Una persona que no tiene rencor en su corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. La transformación. Esa metamorfosis que la Biblia le llama. Una metamorfosis que viene a través de su gracia, de su presencia, de su palabra. Y cuando viene Jesucristo y le traen este endemoniado, tienes que saber una cosa, que antes de traerle este endemoniado, en Mateo 12, es un capítulo tan importante para nosotros porque ahí aprendemos tantas cosas preciosas. Yo te recomiendo que lo estudies poco a poco, porque te vas a dar cuenta de una cosa, Mateo 12. En Mateo 12, del versículo 1 al versículo 21, rechazan a Jesucristo como sacerdote, como profeta y como rey. Y luego en Mateo 12, a partir del versículo 28-29, rechazan al reino con su presencia y al Espíritu Santo como persona.
Interesante que en Mateo 12 rechacen a Jesucristo como sacerdote, porque dice, aquí hay alguien que es más grande que el templo. Y luego como profeta, porque dice, aquí hay alguien más grande que Jonás. Y luego dice como rey, porque aquí hay alguien más grande que Salomón. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Que el que rechaza a Jesucristo, rechaza al Espíritu Santo. Y el que rechaza al Espíritu Santo como persona, no puede conocer a Jesucristo en su gloria y majestad. Y dice que le trajeron un endemoniado. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Ahora tienes que saber una cosa, que esa palabra le sanó, en griego hay diferentes palabras para sanar. Una es sanar instantáneamente y otra es la palabra que tú y yo conocemos aquí en griego, terapeo. Terapeo. De ahí viene la palabra española terapia. El Señor hace una terapia contigo. ¿Cómo? Individualmente. De Alemania yo conozco sitios donde hacen terapias. Tú puedes ir a la seguridad social y pedirle que te hagan y te permiten una de esas terapias. Son gratuitas. Si no me equivoco, cada 2 o 3 años tienes derecho entre 4 y 6 semanas para una de esas terapias. Vas a un lugar, recinto, con piscina, médicos, masajes, clínica. Entonces ellos te hacen un chequeo. Pero a cada persona le hacen una terapia personalificada. También a ti y a mí. El Señor nos hace terapias personalificadas. Él nos sana de esas heridas antiguas, de esas experiencias que lamentablemente alguna vez existen, duras, diabólicas. Es interesante, para echar un demonio fuera, lo sana. ¿Por qué? Porque un corazón sanado, un alma sanada, no le da espacio a esos poderes diabólicos. El hombre habló, pudo ver, observar, y toda la gente se quedó atónita. Nosotros decíamos hoy, estaba flipando, alucinando. Y dijeron, ¿no será aquel prometido que iba a venir? El hijo de David. Bar David, el hijo de David. ¿Este es el hijo de David? ¿El rey prometido? Los religiosos, los fariseos, al oírlo, ¿sabes? Hay un poder que es un poder destructivo. Hay un poder que tiene más poder que los demonios para destruirte. Si tú te crees que los demonios tienen poder para destruirte, tienes razón, lo tienen. Pero hay algo que es peor que el poder de Satanás y el poder de los demonios. ¿Sabes cuál es? El poder de la envidia. Te come. Carcomea, creo que se dice en español. En los proverbios dice que la envidia se come los huesos por dentro. Siempre que tú percibas envidia, y déjame explicarte algo de la envidia. La envidia destructiva no es la que otros te tienen a ti. La peor envidia es la que tú tienes sobre otros. Siempre que tú sientes envidia,
para el tren, para y pregúntale al Señor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Porque la envidia es muy mala. La envidia tiene un poder destructivo. La envidia te avergüenza, porque todos se dan cuenta que eres envidioso, que lo que has dicho, solo lo has dicho porque eres envidioso. La envidia es puro veneno. Y los fariseos envidiosos, ellos no podían echar los demonios fuera. ¿Sabes por qué un envidioso critica a otra persona? Porque lo que hace la otra persona, ellos no lo han hecho. Una persona que ha alcanzado algo no es envidioso. Solo el que ve hacer a otro lo que uno mismo no ha conseguido. Fue llamado, pero no pudo, porque él mismo se descualificó. Eso provoca una envidia mortal. Y dijeron, no echa los demonios fuera, sino por Beelzebub, el príncipe de los demonios. ¿Quieres saber una cosa? La envidia religiosa es la peor de todas. Se disfraza de teología. Cuando dicen, no, es que no me gusta la doctrina. No. Come on, guy, di la verdad. Estás por reventar. Es que ha dicho esto. No, di la verdad. Que no lo soportas. Come on. Si quieres ser libre, tienes que decir la verdad. La peor envidia es la religiosa. Cuando intentan supuestamente, teológicamente, disfrazar su fracaso, su impotencia y su vergüenza, la intenta de disfrazar, criticar a otra persona. Pero Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, ¡ay, mi alma! ¿Cómo me deja temblar este versículo? Él conoce nuestros pensamientos. Dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cada casa dividida. ¿Qué significa estar dividido? División. Y quiero que estés atento. División no significa tener otra opinión. División no significa que tú ves las cosas de otra forma. No. División no significa que a ti te gustaría hacer la cosa de otra forma. No, eso no es división. División es cuando hay una fuerza, una ruptura, una grieta que se abre. Como, yo no sé si tú has visto en el Polo Norte o en el Polo Sur, cuando muchas veces en verano, gran parte del hielo se parte y una gran isla de hielo se separa de la otra parte. Primero es una grieta pequeña por un cambio de temperatura. La división viene cuando hay un cambio de temperatura en el amor. Cuando el amor se enfría, como dice en Mateo 24, versículo 12, entonces hay una ruptura. Entonces hay una grieta y termina con una división. La división ahí es cuando hay fuerzas opuestas, el uno por un lado, el otro por el otro.
Eso lo puede haber en una ciudad, en un reino, en un partido político. Cuando yo oigo personas de un partido político criticar a sus propios líderes, yo sé que eso no va bien. Eso no va bien. Mayormente le critican solo porque quieren su puesto. No lo dicen directamente, pero lo que ellos quieren su puesto. O una casa, o una ciudad. Una ciudad dividida no permanece. No permanece. Y dice Jesucristo, ¿y si Satanás echa fuera a Satanás? Contra sí mismo está dividido. Y dice, ¿cómo pues permanece su reino? Aquí por primera vez, de esa forma tan clara en toda la Biblia, el Señor nos revela que Satanás tiene un reino. A ver, ¿pero cuál es el reino de Satanás? ¿El infierno? No. ¿La tierra? No, no, no. ¿El Hades? Tampoco. El reino de Satanás es todo lugar donde hay oscuridad, perversidad, maldad. Ahí está su reino. Porque el diablo no tiene poder sobre el infierno. El infierno está vacío. Como dice Mateo capítulo 25, 41 dice que el infierno está preparado para Satanás. Es como cuando vas al restaurante y hay una mesa. Hay una mesa y tú te vas a sentar en la mesa y viene el camarero diciendo, no. Esta mesa está reservada. Hay un letrero reservado. ¿Sabes que el infierno tiene arriba un letrero en letras grandes que pone reservado para Satanás y sus ángeles? ¿Y cuál es el reino de Satanás? ¿La tierra? No. La tierra le pertenece a Dios. ¿Sabes, querido oyente? Mire, primero, no subestimes al diablo en el poder que tiene como mentiroso, pero tampoco te creas que tiene tanto poder. Algunas veces parece que nosotros pensamos que Dios el Padre y el diablo están en un ring, luchando el uno contra el otro. No, querido, no es así. No. Los demonios y Satanás no pueden atacar a Dios. Adivina a quién atacan. Es a ti y a mí. Pero vino alguien en nuestro nombre y destruyó las obras y la influencia de Satanás. Como dice primera carta de Juan capítulo 3, 8. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo creo firmemente en el poder en la persona del Espíritu Santo y del reino de Dios. Porque la fuerza del reino de Dios es el poder de la gracia. La atmósfera del reino es la gracia. Por eso, el trono del reino le llaman el trono de la gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia.
Dios el Padre domina por gracia, no legalismo, no religión, sino por gracia. Porque quiero que sepas una cosa, querido. Cuando le trajeron este endemoniado, que era ciego y mudo, muchos de los que yo conozco hubieran dicho: un momento, para. Antes que nosotros liberemos a este endemoniado, tenemos que ver a ver si hay pecado en su vida. Tenemos que saber si hay una maldición en su vida. Tenemos que vamos a ver si hay algo escondido en su vida. Eso es el pensar del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor primero te hace libre. Primero te bendice. O como dice Romanos 2, versículo 4. ¿No sabías que es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento? Antiguamente, tú tenías que ser bueno, o mejor dicho, te tienes que arrepentir para que Dios sea bueno contigo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios el Padre es bueno primero contigo. Y esa bondad te lleva a un arrepentimiento donde tú mismo te das cuenta las cosas que tienes que dejar. Es un ser guiado por el Espíritu Santo, por su gracia, por su luz, su palabra. Y dice el Señor: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Y sabes, querido oyente, me han preguntado: pastor, ¿usted cree que pueden existir psicólogos cristianos? Por supuesto. ¿Quién va a ser mejor que un psicólogo cristiano? ¿O un político cristiano? ¿O un médico cristiano? Es fantástico. Y me pregunta: ¿y usted cree que alguien puede ser tratado así? Claro, si es necesario. Pero todo eso, quiero que sepas, todo eso puede funcionar. Puede, entre comillas. Pero una cosa tenemos garantía que va a funcionar, que es el poder del Espíritu Santo. Y hoy hay personas que me vienen: pastor, tengo mi hijo, mi hija, y lo quiero llevar a un profesional. Y digo: ¿profesional? What is that? ¿Qué es eso? Quiero llevarlo a un psicólogo. Vale, muy bien, te felicito, hazlo. Hazlo. Porque si no tienes fe en la autoridad que Dios le ha dado a un siervo de Dios, vete con un psicólogo, hazlo. Hazlo conforme tu fe. Pero eso, quiero decirte, que no elimina el poder de la gracia de Jesucristo, de su reino, de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. El único que ha cambiado somos nosotros. Intentamos con pastillas dominar lo que solo puede hacer el trato del Espíritu Santo y el amor de Dios. Tú puedes darle a una persona con profundos problemas en su alma, en su mente, le puedes dar medicamentos que nunca pueden tocar el alma, sino solo paralizar los sentimientos y el cuerpo. Pero quiero decirte una cosa: yo todavía estoy firme creyendo y viendo que lo veo,
que hay cosas que no van por ejército, ni por fuerza, sino solo por el Espíritu de Dios y su poder. Hoy todavía Jesucristo hace milagros. Hoy todavía Él libera, Él sana, Él restaura. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Pensamos que predicando un evangelio light, que no choca con nadie, que es political correct, que se predica políticamente correcto, entonces, si no chocamos, podemos alcanzar más personas. Pues estás muy equivocado. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y el poder del Espíritu Santo hoy sana, restaura, salva. Hoy todavía las cosas de la Biblia son posibles. La Biblia no es el libro que nos dice lo que Dios hizo, sino lo que Dios puede. Dios no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. El que ha cambiado somos nosotros. En una reunión de pastores, me acuerdo graciosamente, en una reunión de oración, dijeron, no dejen orar al pastor Juan Cano, porque puede ser que en público él ate al hombre fuerte y reprende a los poderes diabólicos, y eso no lo queremos, porque si los políticos nos oyen, entonces esto le puede choquear. Lo que ellos no sabían, que yo estaba, por casualidad, detrás de esa pared y lo estaba oyendo. Hace años que fui a México, en una gran reunión de oración por México. Y había unos cuantos políticos, gobernadores del Senado y también la alcaldesa de una ciudad grande. Yo no lo sabía y me pidieron que fuera a orar. Al principio os confieso que me dio un poco vergüenza porque yo no sé hablar muy bien el español, pero cogí el micrófono y sentí algo en mi corazón orar. Y empecé a orar. Mientras oraba, oía detrás de mí a un matrimonio jovencito llorar y llorar y llorar y llorar. Y cuando terminé esa oración, bajo la corriente y el poder del Espíritu Santo, reprendiendo a esos poderes diabólicos que querían destruir la familia, lo até públicamente, porque no me avergüenzo ni del Evangelio ni de la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando bajo de la plataforma, se me acerca una señora con guardaespaldas y me dice que ella es la alcaldesa y que de dónde sabía ella, o mejor dicho yo, de dónde yo conocía la vida de su hija y de su esposo. Y yo le dije, señora, primero yo no le conozco a usted, ni tampoco sabía que tiene hija ni nada. Entonces llamó a ese matrimonio. ¿Sabes quién era? La hija. ¿Sabes cuánto tiempo estuve hablando con ellos? Más de 2 horas y media. ¿Sabes lo que dijo el alcalde? ¿Me puede visitar mañana? Dije, no tengo tiempo, porque estoy invitado a otro sitio, pero si desea, usted puede venir para allá. Y dijo, ¿sabe qué? Mañana voy a la oficina un momento y vengo con mi familia.
Y esa señora política, amable, muy amable, yo estaba allí en un café y de repente entraron policía, soldados, guardaespaldas, y yo no sabía que era ella la que iba a venir. Vino con su familia y me contó allí en la mesa. Y me dijo: pastor, ahora sé que usted no nos conoce, pero lo que usted dijo ayer noche es justo lo que estamos pasando. ¿Sabes, queridos? Nosotros hemos cambiado. Pensamos que si hablamos del poder del reino de los cielos, de milagros, que el Señor hoy todavía sana, salva, restaura, que si quitamos eso y empezamos a predicar un evangelio, entre comillas, más intelectual, que más gente se va a salvar, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio de Dios es el poder que toca el corazón, el alma, el espíritu del ser humano. Su amor, su cariño, su poder es el poder del reino de Dios. Y sabes, no te tiene que sorprender si hoy no tenemos el efecto que tenía Jesucristo o el apóstol Pablo, porque predicamos algunas veces otras cosas. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? El reino. ¿Y cuál era el mensaje del apóstol Pablo? La gracia de Jesucristo. La gracia y el reino. La gracia y el reino. La gracia y el reino. Y como estábamos aprendiendo en Mateo 12, rechazaron a Jesucristo primero como sacerdote, como profeta, como rey, como persona. Y a partir del versículo 22 rechazan al reino con su presencia, pero el Espíritu Santo como persona. Y quiero decirte una cosa, que no es un pecado cuando tú y yo hacemos un pecado, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Si dices algo incorrecto, eso no es el pecado contra el Espíritu Santo. O si te enfadas, no, tampoco. Incluso si por alguna bobada dices cosas tontas o lo haces, no. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál? Primero, es la obra que Él hace decir que es del diablo. Segundo, la persona que Él usa decir que está endemoniada. Y tercero, quitarle el derecho al Espíritu Santo de ser una persona. Y nosotros cristianos, me he dado cuenta que rápidamente tienen la lengua suelta algunos. ¿Por qué? Mayormente, como dije, es la pura envidia. La pura envidia. No oigas a este predicador o a este. No vayas a esa iglesia. Rechazan al siervo usado por el Espíritu Santo, menosprecian la obra del Espíritu Santo, porque los fariseos y los saduceos dijeron: esta obra no es de Dios, es del diablo. Y cuando tú haces eso, estás blasfemando al Espíritu Santo. Y lo notas. ¿Cómo se nota
cuando el Espíritu Santo se entristece en la vida de un cristiano. Se levanta como una nube delante de tus ojos, corazón, discernimiento en tu mente. Parece que las ganas, ese fuego, esa pasión desaparece. No es que el Espíritu Santo se ha retirado, no lo va a hacer, porque Él le prometió a Jesucristo quedarse contigo eternamente. Pero ¿cuántas veces Él está triste? Y querido oyente, mire, no sé quién te ha engañado, no sé de dónde ha venido ese veneno, pero quiero decirte de todo corazón, si eres cristiano, atención, si tú te crees que puedes escribir por todos sitios, Facebook, Instagram o whatever, o a donde sea, y criticar y esto, lo otro. Siempre que tú criticas, tú mismo estás bebiendo el veneno. ¿Y quién te ha dicho que vas a salir por las tuyas? Ah, claro, como no has leído la Biblia, nadie te ha dicho. Que tienes que dar cuentas por cada palabra que dijiste y cada cosa. No, pastor, yo estoy bajo la gracia y yo... Nadie te lo ha dicho. Que el Señor hoy todavía corrige. Él no maldice, pero corrige a sus hijos. Pero donde se predica a Jesucristo y su reino, su gracia, las personas son libres. ¿Y cuántos de nosotros evangélicos no están libres? No están libres. ¿Por qué? ¿Por demonios? No estoy diciendo eso. Sino porque hemos hecho una mezcla. Nuevo vino en odres viejos. El Antiguo Testamento lo hemos mezclado con el Nuevo Testamento. Si tú no das el diezmo, estás maldecido. ¿Quién te ha dicho eso? ¿O Jesucristo nos libró de la maldición o todo es un rollo? Tú estás bajo la gracia. Y si tú no haces eso, la maldición. Si te vas de esta iglesia, la maldición te va a seguir. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Tú y yo estamos bajo la eterna, continua, presente, poderosa gracia de Jesucristo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. Por eso, querido oyente, para la libertad estás llamado. No te conviertes en un esclavo, como dice Galatas 5. La Reina Valera dice, estad firme en la libertad. Pero la Nueva Biblia de las Américas lo dice muy bien, para la libertad Cristo nos hizo libre. No te conviertas en un esclavo, ni de un hombre, una mujer, institución de nadie, ni ministerio. Tú le perteneces a Jesucristo. Tú eres libre. Dios el Padre hoy a sus hijos les ayuda, les levanta, les inspira, les sana, les abraza, les ama, porque Él es nuestro papá. Por la gracia de Jesucristo se convirtió en nuestro papá.
Quédate bajo la gracia de Jesucristo. Tú estás bajo la gracia. Y para la libertad, Cristo te hizo libre. Y queridos oyentes, hoy quiero hacer algo muy especial ahora porque un amigo mío ha fallecido. Un hombre de Dios ha fallecido. Y por respeto a ese gran siervo del Señor, quiero compartir con vosotros estas palabras y esta memoria a este gran hombre de Dios. Con dolor, queridos, quiero despedirme de un amigo. Falleció el sábado con 67 años, muy joven. Su nombre era Hajo Klösel. Fue un gran amigo mío. Un hombre de Dios impresionante. Había un momento en Alemania que era la persona más admirada, respetada. Un gran hombre de Dios. Reinhard Bonke, el gran evangelista, nos visitó y nos pidió a los dos que nos fuésemos con él. El día 3 de 1993, enero, me acuerdo. Este hombre fue impresionante. Le tengo en buena memoria. Un hombre impresionante. Él fue nuestro primer pastor que tuvimos. Un hombre lleno de gracia y de poder, como dice Hechos 6, versículo 8. Lamentablemente, a los 67 años falleció de otro día. Ayer llamé a su esposa. ¿Y sabes lo que dijo?
que mientras ella estaba abajo, telefonando, ella oyó cómo se puso sentado en la cama y a gran voz dijo en alemán: "Es ist vollbracht". Son las palabras de Jesucristo en la cruz. Consumado es. Se echó para atrás y murió. Un gran hombre de Dios. Tanto respeto les tengo. David, cuando murió Saúl, también le escribió un salmo. Y yo quiero honrar a este hombre, lo que ha hecho en mi vida y en la vida de muchos de nosotros. Hemos aprendido tanto. Fue impresionante. Pero qué pena. Qué pena. Qué pena, Señor. Qué pena, Señor. Estoy esperando para ir a su entierro, porque fue un gran general este hombre en el reino de Dios, un gran general, uno de 5 estrellas. Y yo le quiero honrar de todo corazón a él, lo que el Espíritu Santo hizo a través de él en todas nuestras vidas. En la vida de mi amigo Grafo, de Richie, que venimos de las bandas, una manada locos, y este hombre nos ayudó a ser discípulos de Jesucristo. Nunca antes, nunca después oí a alguien hablar y explicar lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Yo muchas veces dije, esto es lo que Jesucristo justamente así predicaba. Y quiero honrarle a Ayo, mi amigo Ayo. De todo corazón. Porque hay pocos hombres de Dios que empiezan la carrera y la terminan, como estos gigantes. Quiero darle al Señor las gracias de todo corazón, a Jesucristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Por mi gran amigo y ejemplo, el apóstol Hayo Klösel. Que ha dejado sus huellas y un gran ejemplo en nosotros. Con vosotros, queridos. Pastor Juan Cano, de la Iglesia Pasión por Cristo y director de Dynamis Radio, que yo también soy fruto de su vida. Y bendigo al Señor por la vida de este gran siervo. Y bendigo la iglesia Christus Zentrum Ruhrgebiet, allí en Alemania, en Duisburg. Que el Señor les consuele. Con vosotros, Pastor Juan Cano.